Bueno, buenos días a todos, primero que todo. Es raro presentar en forma presencial, es como desacostumbrado a esto. Eh, bueno, vamos a seguir el hilo de la presentación de la semana pasada. Vamos a seguir con OCT, pero esta vez sus usos y aplicaciones en glaucoma. Primero que todo, es importante entender el glaucoma como un continuo, donde podemos partir desde una hipertensión ocular, un paciente sano que con el tiempo empieza a sufrir daño en sus células ganglionares, pérdida de axones, pérdida de la capa de fibra nerviosa y pasar por un estado de enfermedad que no sea ni siquiera detectable por los test, tanto estructurales como funcionales. Por lo tanto, un paciente asintomático y no posible diagnosticar. Con el tiempo va a haber daño estructural suficiente para ser visible en los test con los que contamos actualmente. Ahí estamos hablando de la etapa preperimétrica. Y posteriormente los test funcionales con el campo visual van a ser capaces de detectar daño. Claramente ya estamos tarde, estamos hablando de un glaucoma perimétrico, un glaucoma propiamente tal ya de tomo y lomo. El consenso de la sociedad de la World Glaucoma Association sobre el diagnóstico de glaucoma dice que la pérdida de células de la capa de fibra nerviosa alrededor del nervio óptico es todavía el gold estándar para detectar glaucoma. La pérdida de esta capa clínicamente y notarlo de forma progresiva es la mejor forma de diagnosticar glaucoma por ahora. Y el diagnóstico de glaucoma no siempre requiere la detección de daño en un campo visual, como comentábamos anteriormente, debido a las etapas preperimétricas. Eh, el OCT es la mejor forma de examen funcional que tenemos, la mejor imagen que tenemos a la fecha, pero también destaca la importancia de registrar fotográficamente el disco óptico, una de las maneras más objetivas, de viendo el daño, cómo va progresando en el nervio óptico, y también nos permite detectar la presencia de hemorragias del disco. Eh, el OCT también nos puede permitir hacer un seguimiento a la progresión del daño en el nervio óptico. Y de los parámetros del nervio óptico, el grosor de la capa de fibra nerviosa es el que más nos ayuda para hacer diagnóstico y seguimiento según el consenso. Bueno, sobre la tomografía de coherencia óptica, para entender un poco la base de esta tecnología que empieza a aparecer en los 80 y se consolida en los 90 para uso oftalmológico, se trata de una haz de luz que tiene un espectro de onda cercano al infrarrojo, eh, y que es básicamente un análogo al ultrasonido. Mediante emisiones de luz y los cambios de esta luz coherente, se logra obtener imágenes como A-scan o E-scan, haciendo un análogo a la ecografía, y nos permite así obtener imágenes de las estructuras que queremos evaluar. Y en glaucoma, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos principalmente el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico, el reborde de capa de fibras nerviosas a nivel peripapilar y también el complejo de células ganglionares a nivel macular. Hay distintos protocolos para obtener imágenes del nervio óptico de la mácula. Tenemos raster que pasan directamente por el nervio óptico de manera lineal, otros de manera circular, otros de manera radiada y otros que incluyen tanto papila como mácula. Sobre los distintos equipos y plataformas disponibles, hay varios. O sea, Cirrus, Spectralis, que es con el que contamos actualmente, Nidec, Topcon y otros. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es importante mencionarlo, porque además de que cada uno se informa de manera distinta, las bases normativas con las que se hicieron los estudios y con las que cada empresa o equipo define qué es lo que es normal y lo que no, son distintas. Podemos ver acá algunos equipos como ya el número de pacientes que ocuparon para hacer su estudio es distinto, los rangos de edad en general son los mismos, van desde los 19 o 18 años hasta los 84 años, pero aquí en cuanto al porcentaje de distribución de etnias, es variable. Y las estructuras a las que también evalúan, ya sea el reborde de capa de fibra, la capa de células ganglionares, o solo el nervio óptico, o solo la mácula, o solo el reborde de capa de fibra, es distinto entre cada una de las plataformas. Por lo tanto, no son intercambiables, como primer concepto.
esto era algo que se conversaba en la reunión de la semana pasada, en la discusión posterior a la reunión. Esa es una de las razones por la que no son intercambiables las plataformas. Para ir entendiendo el OCT paso a paso, aquí tengo dos esquemas. A la izquierda está el informe de Cirrus y a la derecha el de Spectralis. Y tenemos que en la parte superior se nos muestra un mapa de calor del rotor de capa de fibras nerviosas, que muestra en rojo en general cuando hay defectos que se escapan de las bases normativas. Luego tenemos un mapa de desviación del espesor del reborde neuroretinal y un cuadro, sobre todo en Cirrus, con algunos parámetros del nervio óptico, como el promedio del de capa de fibra, la simetría, que es importante también, el área de disco, la excavación estimada, entre otros. Luego, yéndonos más abajo, aparece el gráfico de doble joroba que nos muestra desde temporal superior, superior, nasal, inferior y nuevamente temporal, cómo se distribuye el grosor de capa de fibras nerviosas y si eso se escapa o no de las bases normativas. También nos muestra, en el caso de Cirrus, perdón, de Spectralis, simetría o no de ambos grosores de capa de fibra, del ojo derecho al izquierdo, y eso está expresado en una distribución de las bases normativas que va expresado en colores verde, amarillo y rojo. El verde es lo que está dentro del 95% normal, lo amarillo es lo que está en el 5% inferior y lo que está en rojo es lo que es menor al 1% de la población estudiada. Ahora, primero que todo tenemos que definir si el examen al que estamos es confiable o no. Entonces, primero que todo hay que definir si tiene una intensidad de señal adecuada para ser interpretable. Entonces, acá hay un cuadro donde, según cada equipo, está el mínimo de señal aceptable para el que el OCT sea confiable e interpretable, que era uno de los problemas que teníamos con el equipo previamente, ya debido al desgaste y al tiempo, ya estaba saliendo con señales que hacían un poco difícil interpretar los exámenes. Entonces, en el caso de Spectralis, que es el que tenemos ahora, tiene que ser una señal mayor a 15, en el caso de Cirrus, mayor a 6. Bajas señales nos pueden llevar a un falso desplazamiento alrededor de capa de filas nerviosas y por lo tanto a malinterpretar un resultado. Otro factor que tenemos que ver para la confiabilidad es el centrado, es decir, que la medición que nosotros estamos haciendo del nervio óptico esté centrada en el centro de la papila y no excéntrica como en el caso izquierdo. Eso también nos va a llevar a fuentes de error. Mientras más cercano al nervio óptico, nos va a dar un grosor de fibras nerviosas mayor, falsamente mayor. También la segmentación, es decir, que la muestra que nosotros estamos evaluando, la medición que hace la máquina, sea la correcta y esté tomando las estructuras desde los límites anatómicos que tiene que ser. Que esté incluida la capa de fibra nerviosa, el complejo de células ganglionares, la plexiforme interna y así tener una medición confiable. Tenemos a la izquierda un examen con una segmentación normal y a la derecha una alteración aquí expresada en flecha amarilla por un error en la segmentación al pasar justo el raster por una zona de atrofia peripapilar. Y eso nos lleva a error. Por lo tanto, otro tip es que siempre hay que mirar el B-scan para saber si lo que estamos viendo corresponde o no a la realidad y si hay un correlato con las estructuras anatómicas que clínicamente estamos evaluando. Sobre el macular scan y el complejo de células ganglionares, que incluye los axones en la capa de fibra nerviosa, el cuerpo, las células ganglionares y las dendritas. eh, la mayor distribución de estas células está en los 8 grados centrales de la fóveola. ¿Y qué ventaja tiene? Que hay una menor variabilidad anatómica con respecto al valor de capa de fibras nerviosas y al nervio óptico. Eso nos permite, nos da utilidad cuando tenemos papilas anormales, pacientes altos miopes o estados avanzados del glaucoma también. Y la desventaja es que es limitada cuando tenemos patología macular coexistente. Ahora, ¿cuál es la sensibilidad de los CT? Este es un examen, un estudio donde se compararon pacientes sanos con pacientes con glaucoma y se buscó ver la sensibilidad para detectar cuáles eran los pacientes con glaucoma. Son pacientes con un daño promedio de menos 5,8 en la desviación media en el campo visual. Y
con una especificidad fija a 95%. Las sensibilidades que se logran son bastante comparables entre una plataforma y otra, van desde el 60 al 70%, con un riesgo falso negativo no menor que va entre el 30 y el 38%, que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar un examen de OCT. Y aquí también sale el concepto de tipping point, que es la expresión de en qué momento la pérdida de capa de fibras nerviosas se manifiesta en un test funcional. Este es un estudio que buscaba averiguar en qué momento ocurría eso, en qué momento aparecía daño en el campo visual, con qué nivel de pérdida de capa de fibras nerviosas, y se llegó a que ese punto está cercano a las 76 micrómetros de la capa de fibra nerviosa. Y eso, como aparece, hay daño antes de que aparezca en el campo visual, nos permite un diagnóstico temprano de glaucoma con el OCT, porque lo que tiene que ver una pérdida de aproximadamente 17 micrómetros del error de capa de fibra nerviosa antes de ser visible en el campo visual. Y ahí tenemos la ventana del glaucoma preperimétrico, la importancia de realizar este test, el OCT, en nuestros pacientes, glaucoma preperimétrico. Ahora, en cuanto a la capacidad de detectar pacientes con daño, esto es una revisión sistemática que compara el reborde de capas de filas nerviosas con las células ganglionares para ver cuál es la capacidad de detectar daño en pacientes que ya tienen glaucoma manifiesto. Y la verdad es que los números entre el reborde de capas de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares son estadísticamente sin diferencia, con sensibilidades que van del 64 al 80% y especificidades del 88 al 94%. Fuentes de error a la hora de interpretar un OCT. Aquí tenemos el concepto de la enfermedad roja y la enfermedad verde. El red disease es el falso positivo, en que tenemos un OCT alterado, pero con un campo visual normal y ausencia de glaucoma. Y la enfermedad verde es el falso negativo, con un OCT que parece normal, pero con alteración del campo visual y todo un contexto compatible con glaucoma. Algunos ejemplos. El nervio óptico inclinado es una fuente de error. Aquí tenemos el ojo derecho, por ejemplo, como pareciera que está fuera de rango a superior. En el reborde de capas de fibras nerviosas, con un campo visual normal, pero cuando evaluamos el complejo de células ganglionares, nos damos cuenta que está dentro de límites normales, que es otra de las utilidades del complejo de células ganglionares, como mencionábamos. Y otro índice que tiene Spectralis es el minimal rim width, que lo que hace es ver, hace un muestreo circular en la cabeza del nervio óptico y detecta todos los puntos donde se abre la membrana de Bruch y detecta el límite realmente anatómico del reborde del nervio óptico. Entonces, aún en papilas inclinadas nos permite saber si este nervio está dentro de lo normal o no. Y aquí vemos que está dentro de rangos normales. Algunas variantes anatómicas vemos en el campo, en el OCT del ojo derecho, una lesión en rojo que se manifiesta también en el gráfico de cuadrantes, y esa lesión es un falso positivo, no corresponde a una lesión glaucomatosa, a diferencia del ojo izquierdo, en que sí vemos que el defecto nace desde la papila, aquí no. Esto es por una variante anatómica de cómo ingresan las fibras a la cabeza del nervio óptico, y figura como una alteración sospechosa de glaucoma, pero la verdad es que no lo es. La del ojo izquierdo, sí, porque como vemos, nace desde la cabeza del nervio óptico. Entonces, pues, es ahí la importancia de mirar los mapas de calor también. Los pacientes altos miopes, la presencia de atrofia peripapilar o el tilt del nervio óptico también nos va a conducir a fuentes de error, ya que podemos medir un nervio más adelgazado de lo que realmente es, en este caso. Errores de segmentación, varios, por ejemplo, si pasa a través del raster sobre una atrofia peripapilar o cualquier otra zona que cambie el grosor de la capa de fibra nerviosa, nos puede dar falsamente una sospecha de glaucoma.
Otros artefactos, como por ejemplo, si el paciente se mueve, eso lo vamos a ver en que los vasos sanguíneos pierden su continuidad. Aquí, por ejemplo, hay un gap entre el trayecto de los vasos sanguíneos, con eso podemos identificar que eso está movido, o errores de centramiento, como mencionamos anteriormente. Baja señal causada por opacidad de medios, por ejemplo, este es el caso de un paciente con catarata, en que tenemos una señal de 4 y de 3 y una sospecha de daño a nivel superior del ojo derecho, y en el postoperatorio de catarata vemos que en realidad el paciente está normal, con señales aceptables para esa plataforma. Eh, el cambiar de plataforma puede llevarnos a cualquiera de los dos errores, tanto falsos positivos como falsos negativos, porque, como dijimos, tienen bases normativas y tienen grosores promedios de capas de fibras nerviosas distintos. En general, el promedio es menor en cirrus, luego en spectralis y finalmente en optoide. Y sobre Green Disease, los errores de segmentación también nos pueden llevar a fuentes de error, como el caso de membranas epiretinales, tracción vitreoretinal, edemas maculares, en que vamos a ver un engrosamiento eh, falso del reborde de capa fibra nerviosa y vamos a decir, oh, está verde, está normal, si es que nos vamos solo a mirar el mapa de colores. Por lo tanto, es muy importante mirar el B-scan. Eh, Hay defectos pequeños de daño del nervio óptico, como el caso de este paciente hipermétrope, que pueden no ser detectados por el OCT. Entonces, un defecto focal pequeñito, visible en el campo visual, puede no ser detectado en el OCT, como tenemos en este caso. Y aquí, esto es un ejemplo de enfermedad verde, y para destacar la importancia de que la clínica siempre es lo que manda. Aquí tenemos un nervio óptico visiblemente sospechoso, entonces nuestro examen debe estar en el contexto de lo que estamos evaluando clínicamente. En cuanto a la miopía y el OCT, la miopía es un factor de riesgo para el glaucoma. Estos pacientes nos ofrecen dificultades funcionales y estructurales para la evaluación por inclinación de la papila, atrofia peripapilar o maculopatía miópica, por ejemplo. No existen bases normativas específicas para pacientes miopes. eh, y aquí adquiere importancia el complejo de células ganglionares para hacer seguimiento a estos pacientes, porque va a ser más confiable que el reborde de capa de fibras nerviosas, siempre y cuando el paciente no tenga daño macular asociado. Otras consideraciones, esto también lo preguntaba el doctor Donoso la semana pasada, si el largo axial tenía algo que ver o no en el grosor de capa de fibra. Si bien los largos axiales no están en los cálculos de las bases normativas, sí se estima que por cada aumento, por cada milímetro de aumento en el largo axial, hay una reducción de aproximadamente 2,2 micrómetros en el reborde de capa de fibras nerviosas. Habitualmente los pacientes hipermétropes tienen valores más altos de grosor de capa de fibra y de complejos de células ganglionares, por el contrario de los miopes, que tienen valores más bajos. Y el tamaño del disco óptico también es importante evaluarlo y conocerlo. Los discos pequeños generalmente nos van a dar una reducción del reborde de capa de fibra nerviosa, porque esta medición es estándar y ocurre siempre en los 3,4 milímetros periféricos al centro del nervio óptico. Entonces, al variar el tamaño del nervio óptico, cambia desde donde estamos haciendo la medición. Entonces, mientras más pequeño el nervio, lo estamos haciendo desde más lejos, y por lo tanto nos da un reborde más bajo, y por el contrario, cuando es más grande, la papila nos va a dar un valor más elevado. Ahora, ¿cuál es la utilidad de los CT en el mundo real, en la práctica, y en el contexto de la clínica y los otros test o pruebas que conocemos? Este es un estudio hecho por un grupo que es el Advanced Imaging for Glaucoma. Entre el 2003 y 2014, 643 pacientes, 145 normales, se seleccionaron ojos normales, sospechosos de glaucoma, con glaucoma preperimétrico y con glaucomas leves a moderados. 3 años de seguimiento, con controles cada 6 meses por lo menos, 3 años de seguimiento. Y se detectó que 196 ojos, correspondientes a un 60%, tuvieron algún grado de progresión detectable. ¿Cuáles fueron los métodos diagnósticos que se ocuparon? La alteración clínica de la papila, ya sea por examen clínico o por foto, evaluada por especialistas, alteración en el OCT o campo visual alterado, por lo menos 2 campos consecutivos alterados. Y vemos que
el reborde de capa de fibras tiene un 4% de capacidad de detectar glaucoma versus el examen de la papila, que es el que tiene perdón, el porcentaje más alto para detectar glaucoma. Entonces, para realzar la importancia de la clínica, de evaluar la papila clínicamente y hacerle seguimiento con eso también. Como decíamos, el examen del nervio óptico diagnosticó más ojos anormales. Y en cuanto a la detección de la progresión entre 3 a 5 años, si los separamos por cada una de estas técnicas utilizadas, el OCT fue el que más significativamente logró detectar progresión en glaucoma, con un 29%, en desmedro de la foto del disco óptico y el campo visual que tuvo un 7%. Ahora, dentro de los parámetros a utilizar en el OCT para detectar progresión, el reborde de capa de fibra versus las células ganglionares, ¿cuál de los dos fue más útil? El complejo de células ganglionares fue significativamente más sensible en detectar progresión, casi el doble de hecho. Y cuando ponemos todo en su conjunto y cuáles son sus sensibilidades para detectar progresión en un paciente, sigue siendo la foto y el examen clínico los que tienen la mayor sensibilidad para predecir progresión en un paciente, seguido por el ST en segundo lugar. Y lo interesante de este cuadro es que si sumamos los métodos diagnósticos, lo digo los CT, eso aumenta nuestra sensibilidad para predecir progresión en glaucoma. Es decir, son pruebas y métodos complementarios. Si nos vamos a ver qué parámetro de cada una de las pruebas OCT, campo visual y examen del nervio óptico fue más útil para detectar entre ojos normales y glaucomas que estaban progresando, en el OCT nos vamos a dar cuenta que el área del reborde neuroretinal fue la que tuvo mayor precisión para diferenciar ojos normales de ojos que pudieran estar progresando. Por lo tanto, es importante mirar en el informe de los CT no solamente los colores, sino que también el reborde de nervios. Para detectar progresión es importante la reproducibilidad que tiene nuestro examen. Es decir, si yo repito el examen, con cuánta variabilidad van a tener mis resultados y qué tan confiables son. Los CT tienen una muy buena variabilidad. El parámetro que más se usa para detectar progresión es el promedio del reborde de capa de fibras nerviosas y se acepta hasta una variabilidad de 4 micrómetros interexamen. Por lo tanto, ahí se llega al consenso de que pérdida sobre 5 micras en el reborde de capa de fibras nerviosas es algo clínicamente significativo a la hora de controlar un paciente, un CT y un OCT previo. Eh, Tenemos dos formas de ver la progresión. Una es el análisis por evento, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, que es la llamada regla de los 5, que son las 5 micras, y el otro es el informe que trae algunos OCT, que es un análisis por tendencia, en que nos va mostrando en forma de mapas de calor y también en gráficos y en otras formas cómo va progresando o no el glaucoma. Entonces, este estudio era para ver cuál era más exacto para detectar progresión de glaucoma, si la pérdida del promedio del reborde de capa de fibra nerviosa o el análisis por tendencia. Y la verdad es que el análisis por tendencia en pacientes seguidos durante 5 años fue notoriamente superior para detectar progresión, un 37,5 contra un 62,9%. Y tenemos un ejemplo de progresión de un glaucoma leve. Vemos cómo va empeorando el OCT a lo largo del tiempo, todavía no se manifiesta en el campo visual y tenemos un promedio de pérdida de 2 micras del reborde de capa de fibras nerviosas por año y una pérdida mínima de 0,25 decibeles año en el campo visual. Y este panorama cambia cuando estamos hablando de glaucomas moderados a severos. La velocidad o pérdida de capa de fibras nerviosas empieza a disminuir y a estancar, como vemos en el gráfico de acá abajo, en la capa de fibras nerviosas y por el contrario, la cantidad de decibeles año empieza a aumentar en el campo visual. Es decir, empieza a ser más efectivo el campo visual en glaucomas moderados severos versus el OCT para hacer seguimiento de progresión del paciente. Y esto por el llamado efecto piso, en que lo que ocurre es que después de cierto daño y seguir midiendo ya no ocurre disminución del promedio de capa de fibras nerviosas
Y eso ocurre porque el nervio óptico está compuesto, perdón, la capa de fibra nerviosa está compuesta en un 30-40% de tejido glial. Y una vez que ya ocurre toda la pérdida de la capa de fibra nerviosa, ese 30-40% no va a desaparecer, no va a disminuir. Y por lo tanto, en nuestro gráfico, en nuestro CT, pareciera que no está progresando, pero en realidad ya no hay nada más que medir. Y aproximadamente se alcanza cuando en el campo visual paralelamente ya estamos llegando a un glaucoma en rango moderado. Y sobre lo mismo, el OCT es capaz de detectar con 2 años de antelación versus el campo visual la progresión en un paciente. Es una comparación entre cuál detectaba progresión antes versus otro, y el OCT es notoriamente más eficiente en detectar progresión versus el campo visual en glaucomas tempranos. Y vamos viendo acá cómo en la medida que avanza en la progresión del glaucoma, aquí tenemos sospechosos y glaucomas perimétricos, glaucomas tempranos, moderados y tardíos, vemos que la capacidad del OCT para detectar progresión va disminuyendo progresivamente según avanza el glaucoma. Entonces, mientras más avanzado el glaucoma, menos útil es para nosotros el OCT. Por el contrario, el campo visual empieza a adquirir mayor relevancia. Y de los índices del OCT, del campo visual, esto es para ver cuál es el que se mantiene más estable en el tiempo, la pérdida promedio. Vemos que la pérdida promedio del dolor de capas de fibras nerviosas disminuye de un menos 0,64 a un menos 0,03 según progresa el glaucoma, por lo tanto deja de ser útil en la medida que avanza, pero el complejo de células ganglionares se mantiene bastante más estable en el tiempo. Entonces, es también una herramienta, el complejo de células ganglionares, para hacer seguimiento en nuestros pacientes que van progresando en el glaucoma, paralelamente con el campo visual que va aumentando su capacidad. Como mensajes finales, el OCT es útil a través de las distintas etapas del glaucoma y en distintos contextos, ya sea para diagnóstico o progresión. Los distintos índices van teniendo distintas importancias según va progresando el glaucoma. Nos permite detectar progresión en un glaucoma preperimétrico. No es una herramienta perfecta, hay que saber interpretarla y conocer las limitaciones que tiene. Y lo más importante es que no reemplaza el campo visual, ni tampoco una correcta evaluación clínica, más bien las complementa. Muchas gracias.